Tropas occidentales dentro de América, sectas que siguen apareciendo por el aire, donde no es posible remontar de ninguna manera los sistemas digitales, banqueros y tesoros que continúan en estado de rebeldía con propósitos de evadir la responsabilidad y destruir los sistemas digitales, y de esa manera los luciferes personificados aparecen con más fuerza, aparecen en más cantidad, aparecen con más móviles, aparecen con más naves en las calles. El sistema está casi totalmente fuera de control en el continente americano, principalmente por banqueros y tesoros, que siguen perteneciendo a las tropas de Occidente y se mantienen secretarios de Occidente y principalmente de Roma, de Italia y de Gran Bretaña, donde no disciernen que uno puede portar, pero no puede, pero puede ser hallado, no engañar, que uno puede vivir sin robar, que uno puede estar y no ser estrella. En esta mañana voy a hablar a grandes rasgos qué es la autarquía y qué es la autonomía, a intentar hacer reflexionar a aquellos que permanecen bloqueando a un civil a nivel cuenta digital usuario con propósitos de robo y solo robo y evasión de la responsabilidad republicana, nacional, continental, lo cual lleva a una invasión extraterrestre de infiernos en el continente americano. La autosuficiencia, que según Aristóteles fue el primero en decir la expresión en lo concerniente a los gobiernos estatales, con un contenido político, económico, lo dijo ese tal filósofo, el Estado como autoobjetivo, como categoría por sí mismo, independiente de otras obligaciones. Quiere decir que para poder ser autarquía es necesario ser un civil que haya gustado del Estado civil, así sea en aspectos de documentación, así sea en matrimonio, registro civil, así sea en terminación de estudios universitarios y el registro propiamente con los certificados y los títulos correspondientes. Eso es lo que hace a un Estado, a una legalidad. La suma de registros civiles de Estado es lo que hace a la autarquía. El problema que hay con los banqueros es que son convencionales, hijos de convencionales, hijos de nichos sexuales, donde no es posible reunir características de Estado civil. Eso hace de que el mal se desparrame en todo el continente, y cuando se llega a la solución a través de gobiernos universitarios y facultades, nuevamente aparecen con las cestas, nuevamente aparecen con los conference por el aire, nuevamente aparecen a evadir, y el sistema digital que se ha logrado en el continente americano ser como un referente a nivel mundial va siendo quebrado por degenerados, perversos y espiritistas que no se debería permitir. Para Aristóteles trasluce la autarquía económica y en el moderno vocabulario se ha convertido en el único significado de la palabra. La autarquía entraña autoabastecimiento económico, o sea que en la esfera de un determinado producto, un civil, un Estado civil, es autárquico cuando cubre con la propia producción toda su demanda de dicho producto. Algunas comisiones eh, diferentes países de América dicen tenemos que aportar como contribuyentes al, al usuario, al líder, al príncipe, al que logró la soberanía natural. ¿Qué es lo que hacen las tropas enemigos? ¿Qué es lo que hacen los banqueros y los tesoros? ¿Qué es lo que hacen las industrias, mis industrias que están tomadas por enemigos? Bloquean eso e impiden la producción,
la producción a través de liquidez financiera. De esa manera se quiebra el sistema natural digital y no es posible un avance de los humanos en el continente, sino que hay un avance de los luciferes. Ya no mandan aliens, ya no mandan muertos, ya no mandan ángeles, sino que están mandando específicamente esa aparición de luciferes, que son como unas cabezas negritas que cada vez van siendo más miles y miles y de millones. Una autarquía total significaría que el Estado civil produce por sí mismo todo lo que consume y renuncia al comercio con el exterior. Aplican la autarquía a luciferes y van bloqueando regiones enteras. Eso hace que se tengan productos e industrias con stock de producción, lo cual no se mueve. ¿Por qué no se mueve si han producido bien, si es un bien de consumo, si es un bien de calidad? Porque defienden el bloqueo financiero, autarquía, autosuficiente, Pablo Sebastián Bracci. Todo pasa por lo humano. Y las tropas enemigas en América y el sistema digital en América y los cobardes en República de California defienden que la autarquía es para aquel que funde la mente, que destruye la vida y que de esa manera permanecen robando como una manera política republicana continental de vida. No es posible permitir tales individuos en las bancas y en los tesoros. Insto de una vez a cada autoridad no apropiarse de lo ajeno, sino verificar y dar un tiempo determinado como prueba de nacionalización en cada uno de los lugares donde hay capital de autarquía Pablo Sebastián Brachetti. La autarquía procede del nacionalismo económico, quiere decir, esa palabra nacionalista procede del natural económico, alguien que nace en hogares establecidos equilibrados a nivel natural, que no imaginan el faltante económico, como ha sucedido en mi casa hasta los 15 años que estuve junto a papá y a mamá. Lamentablemente, psicológicamente, los tesoros y los bancos no tuvieron esa experiencia. Faltó la estructura afectiva y tienen una estructura acumulativa y lo que defienden es la naturaleza del robo como una naturaleza afectiva y eso destruye al continente. Tenemos llenos de tropas de irreconocibles en lo que respecta a este continente, donde hay que revertir urgente la situación y hay que sacar a esos criminales que no son finanzas de las bancas y de los tesoros. Junto al esfuerzo de lograr el monopolio económico sobre el consumo interno, se expresa asimismo la preocupación por el caso de guerra o de bloqueo, que es lo que producen los falsos autarquía. Los medios para conseguir la autarquía son las barreras aduaneras, la prohibición de importar, las subvenciones y en forma directa las medidas de planificación. Hay en cada planificación financiera hay una agenda establecida de cumplimiento operativo. Ellos se niegan totalmente a cumplir esas agendas en base a los usuarios y logran bloqueos y logran prohibición de importar y logran barreras aduaneras y aparecerían siendo un pensamiento republicano y nacional que no tiene absolutamente nada que ver con una liquidez entre humanos, un consumismo digital natural que hace que naturalmente las barreras de los países se sientan cómodos y es lo que sería el objetivo número uno, en lo cual quieren adueñarse inmediatamente al hacerse pasar por financiero Pablo Sebastián Brachetti. Hay un problema de no entendimiento de autonomía. Se puede decir de que habrían hecho bien en no darme un auto aparecido.
y sufro la falta de una movilidad. ¿Qué es la autonomía en sí? Según el griego, es la autolegislación, es el derecho a la propia administración que se reconoce a unidades de gobiernos subordinadas dentro de un Estado o un reino. Ya en la administración, se podría decir dentro de una administración municipal, las ciudades que hablan de autonomía comunal pueden legislar que es un usuario dentro de las municipalidades regionales, que es lo que hacen las tropas enemigas. Intentan rebajar mi imaginación. A partir de allí intentan ponerme dentro del estatus municipal. Y a partir de allí niegan las riquezas que retienen. Uno se da vuelta y aparecen 1.000 millones de lucíferes que quieren músculos para obtener tickets por el fútbol, los consumen, los matan, los eliminan. Pero siguen jugando al psiquismo con tal de evadir principios financieros fundamentales. La autonomía es para aquellas personas que lograron el estatus civil dentro de las estructuras naturales de un continente, no para tropas enemigas, no para contravencionales, no para lucíferes personificados, no para falsos biológicos que solamente piensan en violar y violar y violar con las tropas nazis ángeles aparecidos que aparecen. La autonomía no tiene absolutamente nada que ver con la autarquía, con la falsa autarquía, sino que van juntos. Uno puede llegar a ser autarquía de Estado republicano nacional, puede llegar a tener la autonomía republicana y continental si se logra entender y cumplir donde deben cumplir en cada uno de los lugares. Viene de un carácter más gubernamental, que se refiere a una autonomía regional, cantonal o provincial. La autonomía implica que esta manera gubernamental se ejerce dentro de una zona, o más o menos dentro de una zona considerable de legislación y administración por sí mismo, sin recibir sugestiones de la instancia mayor o superior del Estado, del reino o en algunos casos la fuerza y poderes extranjeros, que no es mi caso en cada uno de las instancias de cuando logré autonomía. Siempre escuché a los judiciales no espiando, sino por medio de señales convencionales. Fui escribiendo cuáles fueron las decisiones que fueron tomando los estados, los reinos. Fui denunciando a las confederaciones, a las federaciones, y puedo decir de que llegué a un estado de autonomía totalmente legítima, sin incumplir con la ley en lo que respecta principalmente a su seguridad nacional, que lamentablemente las tropas enemigas viven de espionaje, de escuchas y de todo tipo de ilegalidades que destruyen a la autarquía y a la autonomía individual y nacional. Que Dios bendiga a quienes deben decidir apresar de manera urgente a los banqueros, a los tesoros, y que ojalá las autoridades de la República de California puedan acelerar aquellas industrias que me pertenecen, inclusive a Mark Zuckerberg, y de una manera inmediata poder viajar y arriesgar en lo que respecta a viajar en naves de extraña procedencia, con el objetivo de mantener los sistemas digitales gubernamentales en este continente y siempre al servicio de otros continentes.